Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a analizar la crema sensitive de Mercadona, la que nos indica en su etiquetado que lleva vitamina K, que es hidratante, fortalecedora. Vamos a ver realmente toda su composición, todo lo que viene indicado en su etiquetado con respecto a las propiedades que tiene esta crema sobre nuestra piel, y luego iremos justamente al listado de ingredientes para ver realmente qué es capaz de hacer esta crema en nuestra piel. También veremos a qué tipo de piel se adaptaría mejor y realmente ya al final haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Hace tiempo Mercadona lanzó esta línea Sensitive especialmente indicada para pieles sensibles, y hace tiempo analicé justamente el limpiador facial de esta línea, que os dejo el vídeo por aquí, y quería seguir analizando más productos porque me parecía muy interesante y muchas personas estabais interesadas en realmente saber si se adaptaba bien a pieles sensibles y realmente qué es capaz de hacer por nuestra piel este tipo de productos. Así que en este vídeo vamos a analizar su crema, que nos dice que va a ser hidratante, fortalecedora y que también contiene vitamina K en su composición. Pues bien, lo que nos encontramos en su etiquetado es que nos dice que nos va a ayudar a activar la circulación, a hidratar nuestra piel en profundidad, fortalecerla, etcétera, especialmente aquellas pieles más sensibles, pieles que tienen cuperosis, ojeras, etcétera. Y es que se atribuye justamente esta propiedad de activar la circulación a su vitamina K, que ya veremos en qué lugar se encuentra en el listado de ingredientes, porque justamente debido a que puede ayudarnos a activar un poquito la circulación, para todas aquellas personas que tienen cuperosis, que tienen también estas pieles sensibles, tendencia a las rojeces, que también tienen estas ojeras, etcétera, puede ayudar justamente a que mejore el aspecto de este tipo de pieles. Es bastante importante que tengamos en cuenta en qué lugar encontraremos la vitamina K y que también, como nos está indicando, esta crema también la podríamos aplicar en el contorno de ojos. Me quería detener a hablar sobre el modo de uso de este producto, ya que hay un poquito de controversia porque nos encontramos dos mensajes algo contradictorios, y es que, como vemos en su etiquetado, nos indica que el modo de uso lo tendríamos que aplicar en nuestra rutina, pero en la parte frontal vemos que tiene un sol y una luna, haciendo alusión a que podríamos utilizarlo tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche. Sin embargo, cuando vamos a la parte trasera y vemos las precauciones, nos indica que tenemos que evitar la exposición solar cuando utilicemos este producto. Por lo tanto, aunque sí que nos indica que podemos utilizarlo tanto en la rutina de día como de noche, sí que tendríamos que tener en cuenta justamente este aspecto, y si vamos a salir a la calle y vamos a estar expuestos a la radiación ultravioleta, únicamente utilizarlo en nuestra rutina de noche. Dicho esto, vamos a empezar analizando todo el listado de ingredientes. Y es que esta crema tiene 28 ingredientes en total, que son bastantes, y algo muy importante es que no contiene perfumantes en toda su composición. Esto lo han hecho justamente para todas aquellas pieles que son más sensibles. Esta línea está justamente pensada para pieles sensibles. Han evitado cualquier perfumante para poder prevenir así cualquier tipo de irritación, rojez, etcétera, en estas pieles que tienen más tendencia a irritarse, que son más sensibles, etcétera. Pues bien, encontraríamos en el primer lugar el agua, y a continuación en el número 2 y en el número 3 encontraríamos el propanediol y la glicerina. Ambos son humectantes, hidratantes y en profundidad, y es que esta crema lo que nos resalta entre sus propiedades es que va a ser una crema hidratante, nos va a ayudar a hidratar en profundidad nuestra piel, y estamos viendo que tenemos estos dos activos en el número 2 y en el número 3 que nos van a proporcionar esta hidratación a nuestra piel. A continuación, en el número 4 encontraríamos un aceite esterificado que tiene propiedades dispersivas para ayudar a la dispersión uniforme de todo el producto sobre nuestra piel, y es adecuado justamente para las pieles más sensibles. Y es que justamente han añadido este aceite esterificado no solamente para esta dispersión uniforme del producto, sino porque es apto para las pieles más sensibles, para que justamente estas pieles más reactivas no sufran ningún tipo de irritación, etc. En el número 5 encontraríamos el aceite de girasol. El aceite de girasol, además de aportarnos una nutrición en profundidad, hidratar bien nuestra piel, también es un agente reparador y también ayuda a calmarla. Han añadido justamente este aceite de girasol específicamente pensando en estas pieles más sensibles para ayudar a reparar bien nuestra piel, para calmarla, pero también mantenerla bien hidratada. En el número 6 encontraríamos la lecitina. La lecitina lo que hace fundamentalmente es ayudar a que nuestra piel se mantenga bien hidratada y mantener también la elasticidad de la misma. Añadido a esto, se le considera un emoliente, suavizante de nuestra piel y también emulsionante. Como ya sabemos, los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestra formulación. A continuación, en el número 7 encontraríamos un agente de control de la viscosidad, y a
a continuación de este, en los siguientes dos ingredientes, 8 y 9, encontraríamos emolientes, suavizantes de nuestra piel. Y es a partir de aquí, del número 10, donde empezamos a encontrar activos un poquito más interesantes, con unas propiedades algo más diferenciadoras con respecto a otros cosméticos. Y es que en el número 10 encontramos esta vitamina K, que además de ayudarnos a mejorar la circulación, como hemos comentado al principio cuando veíamos justamente su etiquetado, también nos ayuda a calmar nuestra piel. Es un activo muy interesante para pieles sensibles y, como bien indicaba en su etiquetado, para pieles que también tienen cuperosis, para justamente estas ojeras, etcétera. Puede ayudar a mejorar su apariencia. Es bastante importante que tengamos en cuenta que lo estamos encontrando en el número 10. Podría estar un poquito más arriba en el listado de ingredientes para poder aprovechar más los beneficios que tiene estas propiedades de este activo. En el número 11 encontramos el extracto de árnica. Realmente este activo me gusta muchísimo, tiene muy buenas propiedades. Además de suavizar e hidratar, también nos ayuda a calmar. Tiene propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes, tiene muy buenas propiedades que son también ideales para estas pieles sensibles, pero también pieles que están algo más irritadas, que necesitan aportar no solamente hidratación, también calmar esta piel, etcétera. Este activo es muy bueno para estas pieles justamente más sensibles, que tienen mucha tendencia a irritarse, etcétera. En el número 12 encontramos un flavonoide que se encuentra en los frutos cítricos, y es que además de tener propiedades antioxidantes combatiendo estos radicales libres, también actúa como antiinflamatorio y, lo más importante, como calmante. En el número 13 también encontramos otro activo natural que tiene propiedades antioxidantes y calmantes en nuestra piel. En los números 14 y 15 encontramos activos que nos ayudan justamente a mejorar la apariencia de cuando nuestra piel está irritada, dañada, nos ayuda a hidratarla, a suavizarla, a rebajar un poquito esta posible hinchazón, estas posibles rojeces, etc. Y a partir de aquí en adelante no me voy a detener en ingrediente para que no se haga este listado muy largo, pero sí que me gustaría resaltar algunos de los activos que encontramos que sí que tienen unas propiedades algo más interesantes, a resaltar un poquito justamente, que hubiese sido más interesantes encontrarlas un poquito más arriba en el listado de ingredientes, pero que son activos muy interesantes que también sería muy interesante encontrarlos en otros cosméticos para que intentemos localizarlos fácilmente en el listado de ingredientes. En el número 16 encontramos un humectante que nos da justamente este efecto rellenador de las arruguitas. Podemos encontrar justamente este activo en muchas cremas antiedad, anti-age, que nos dice que nos va a ayudar, que nos va a dar esta sensación de efecto rellenador de arrugas. En los números 17 y 19 encontramos tanto la vitamina E como un derivado de la vitamina E que ya sabemos que tiene propiedades antioxidantes, combatiendo así los radicales libres. Por último, resaltando en el número 18 el bisabolol, que tiene actividad justamente calmante, antiirritativa y antiinflamatoria. El bisabolol es un muy buen activo para encontrarlo en cremas que están específicamente formuladas para pieles sensibles. Y a partir de aquí encontramos fundamentalmente agentes quelantes, tenemos también algunos emolientes, emulsionantes y fundamentalmente ya de cara al final encontraríamos conservantes. Lo que sí que tenemos que resaltar es que no encontramos perfumantes en la formulación de este producto. Dicho esto, y habiendo visto justamente todo este listado de ingredientes y antes de conocer su precio y hacer unas conclusiones finales, ¿qué podemos decir sobre lo que hemos visto de los ingredientes? Hemos visto que lo que tenemos justamente en esta crema son activos que nos van a ayudar a hidratar en profundidad, y también tenemos estos activos que nos van a ayudar a calmar nuestra piel, a mantener a raya un poquito estas rojeces, irritaciones, etcétera. Hubiese sido más interesante encontrar estos activos un poquito más arriba, especialmente la vitamina K, que tiene unas muy buenas propiedades, y además viene resaltado en su etiquetado, pero hemos encontrado muchos activos y muchos extractos que nos van a ayudar a calmar bien nuestra piel y a hidratarla. Por lo tanto, en cuanto a la función de esta crema de aportarnos una hidratación en profundidad y también mantener un poquito a raya justamente estas pieles más sensibles, irritativas, etcétera, y mejorar un poco la apariencia de las ojeras, de estas pequeñas venitas, etcétera, sí que podría ayudarnos, pero no vamos a notar una mejoría muy notoria debido a que tampoco se encuentra en una gran concentración. Sí que es cierto que se va a adaptar muy bien a las pieles sensibles con tendencia a irritarse, porque tienen muchos activos humectantes y también activos calmantes que nos van a ayudar justamente a mantener a raya cualquier tipo de irritación, etc. Además, como hemos visto, no tiene perfumantes, por lo tanto también podemos evitar así cualquier tipo de irritación, etcétera, que pudiera provocar justamente cualquier perfumante en nuestra piel. Y bien, ya ahora que ya hemos visto toda esta información sobre sus ingredientes y sus activos y sus propiedades, vamos a conocer el precio para ver si realmente vale la pena. Y es que esta crema de Mercadona cuesta 7 euros por 50 mililitros. Así que, haciendo una valoración de la relación calidad-precio, sí que tengo que decir
que el precio no es muy elevado realmente para lo que nos puede ofrecer esta crema. Es cierto que realmente lo que nos va a ofrecer fundamentalmente es hidratación, pero sí que también contiene unos activos diferenciadores que, aunque no se encuentran en los primeros lugares del listado de ingredientes, hemos encontrado varios extractos naturales que nos van a aportar una diferenciación con respecto a otras cremas. El precio no me parece que sea un precio muy elevado, podría ser algo más económico debido a que fundamentalmente los ingredientes que se encuentran en una mayor proporción son ingredientes humectantes e hidratantes, que ya sabemos que nos van a ayudar justamente a aportar esta hidratación en profundidad, pero es cierto que han justamente añadido estos ingredientes que están específicamente pensados para pieles más sensibles, pieles con tendencia a irritarse, etcétera. Como hemos visto, hemos encontrado en los primeros lugares este aceite esterificado que era apto para pieles sensibles. Hemos visto muchos activos con acción calmante, etcétera. Así que si estamos buscando una crema que no sea muy cara para pieles que sean especialmente sensibles, que tengan tendencia a irritarse, etcétera, esta crema puede ser una buena alternativa. Tengamos en cuenta que todo esto es para pieles sensibles. Tenemos que diferenciar bien para todas aquellas pieles que sean pieles atópicas y que tengan cualquier otro tipo de patología, que lo primero que tenemos que hacer siempre es ir a un dermatólogo para conocer bien qué tipo de patología podemos tener en nuestra piel y aplicar los productos que sean más adecuados. Este producto, esta crema, está específicamente pensada para pieles algo más sensibles, pero que no tienen pieles atópicas o que tienen cualquier otro tipo de problema. Simplemente nos va a ayudar a mejorar un poquito la apariencia, como hemos visto en pieles con cuperosis, nos va a aportar esta hidratación, etcétera, pero es una crema que está únicamente pensada para pieles sensibles. Sí que tengo que decir que para las personas que tengan las pieles mixtas y grasas pueden sentir que esta crema queda algo pesada en su piel, así que sí que sería ideal utilizar para personas que tienen pieles secas, a lo mejor no muy secas, pero sí que son secas que requieren esta hidratación, pero para pieles mixtas y grasas puede quedar algo pesada, así que se adaptaría idealmente para pieles secas, para pieles tirantes, pieles con cuperosis, pieles sensibles, pieles con tendencia a irritarse, ya que como hemos visto tiene muchos activos calmantes y tampoco contiene perfumantes en su composición. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejéis en los comentarios si ya habéis probado esta crema de Mercadona, qué tal os ha funcionado, si habéis probado más productos de esta gama Sensitive, qué tal os han funcionado, os gustaría que analizara más productos de esta gama o cualquier otro producto, ya sea de Mercadona, de otros supermercados, de alguna marca, podéis dejármelo todo aquí en los comentarios y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!